La siguiente presentación a cargo del Dr. Mariano Jiménez, manejo avanzado e invasivo mínimo de la lesión quirúrgica de la vía biliar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a hablar de lesiones, pero referidas a cirugía laparoscópica de vesícula. Voy a sacar toda la parte de las lesiones que producimos los cirujanos HPV cuando hacemos cirugía hepática, que es para otra charla, si me invitan más adelante, porque siempre nos gusta hablar de cómo reparamos las lesiones de otros más que las lesiones que producimos nosotros durante nuestra cirugía. Esto, como comenté hoy, es mi relación con las empresas, pero en realidad tengo otras relaciones también que es importante que ustedes las conozcan y es una nueva faceta que tengo en mi vida. Gracias por cambiarme el sombrero porque Dios me hizo no inteligente, pero con una cabeza muy grande. Acerca de la lesión, vimos una excelente charla recién. Lo importante, más que repararla, es prevenirla. A mí es un tema que me interesa mucho. En estos 4 trabajos que están acá, en los 4 fui coautor, donde trabajamos mucho, tanto en las recomendaciones CIRCAT como en las guías de Tokio, como en el Consensus Delphi Mundial que se hizo sobre la lesión y prevención de lesión de vía biliar, y un análisis que hicimos y que publicamos en la revista brasilera de cirugía digestiva, que a mí me gustó mucho, que es hicimos una encuesta de 360 cirujanos argentinos sobre lesión de vía biliar, y pasó algo parecido a lo que comentaste antes. Más del 80% o casi el 100% la hacía, pero cuando le preguntábamos que nos dijera los 3 parámetros, solamente el 20 y pico lo contestó bien. O sea que es fantástico, los cirujanos hacen algo que no saben lo que es. Pero claro, a veces ocurre. En cuanto a la etiología, sabemos que si bien es más frecuente en casos complejos, casos muy simples también lo tienen, y sabemos que no tiene una relación clara con la curva de aprendizaje. Por lo tanto, existen un montón de etiologías. A mí la que más me gusta es la idea de Lawrence Way, que dice que los cirujanos, el problema que tenemos es que a veces vemos una cosa e interpretamos otra, y eso ocurre. Por ejemplo, ustedes lo primero que ven ahí es el triángulo blanco, que no existe. O sea que uno tiene componentes. Por ejemplo, podemos decir, es algo muy común que el cirujano vea la vía biliar y diga que es el conducto cístico, sobre todo la vía biliar derecha. Steven Strasberg dice, no estoy tan de acuerdo con Lawrence Way, el problema es que los cirujanos no vemos donde tenemos que ver, y ahí es donde Strasberg habla de la visión crítica de seguridad, que no se puede hacer en todos los casos, eso es cierto, pero donde se puede hacer realmente es muy útil y hay que estimular y hay que hablar sobre esto. Creo que la verdad está entre los dos. Creo que a veces interpretamos mal y a veces no vemos lo que tenemos que ver. Acerca del tratamiento, el tratamiento clásico es el tratamiento quirúrgico. Estoy hablando de la lesión que se diagnostica en el postoperatorio, y la cirugía más frecuente es la hepático-yejunoanastomosis en frecuencia. Después viene la hepatectomía derecha y, por suerte, solamente en muy pocos casos la necesidad de un trasplante hepático. La hepático-yejunoastomía es y fue el gold estándar. Hay un montón de trabajos. A mí me gusta particularmente este metaanálisis del grupo de Van Gulik, donde ellos hablan, dice, háganlo en el primer momento o espere 8 semanas, porque en el medio hay problemas. Es un tema de discusión, debate, va a haber debates en el Congreso en Miami, etcétera. Lo dejo para que lo escuchen en Miami de gente más experiencia que yo. Pero lo que a mí me ocupa, que es el tema de lo mini-invasivo, claramente los procedimientos endoscópicos y percutáneos en el manejo del posoperatorio era para contemporización. Era con la idea de mejorar el estado local y general del paciente para después hacer el tratamiento definitivo. Y esto era mejor no hacerlo con cirugías programadas o cirugías en el momento agudo, porque eso realmente tenía muy mala evolución. ¿A qué me refiero con contemporización mini-invasiva? Por ejemplo, todos estos casos son lesiones de vía biliar donde hay colecciones y se hizo el drenaje posoperatorio. Al principio viene un poco de líquido, puede venir algo hematopurulento, hemático, etcétera, y al día siguiente el paciente está mucho mejor y uno lo va a ver, el paciente dice, me siento bárbaro, ve la bolsa, hay 300 de bilirrubina y las rodillas de uno tiemblan un poquito. A veces hay que hacer drenajes
de urgencia, no hay que hacerlos sistemáticos, pero a veces hay que hacerlos. Por ejemplo, cuando hay colangitis, como el caso de allá, vean la hilera de clips. Yo hago un poco de bromas porque es un tema que por lo menos a mí me da un poquito de escozor, porque uno no sabe si mañana le va a pasar la lesión quirúrgica a uno. Entonces, el grupo de clips y hay que hacer por la colangitis, o a veces hay menos clips, pero hay ictericia, etcétera. Entonces, en esos casos, el drenaje es mandatorio. A veces la cosa es un poco diferente. Hay lo que hay, uno ya se hizo el drenaje o hay una colección y lo que uno que ve es bilirragia. La bilirragia más frecuente es realmente no en una lesión quirúrgica, sino es a través del cístico, o por aumento de presión o por inflamación, etcétera. Ahí es donde se produce la bilirragia. Pero puede ser en otros lados, por ejemplo, en el conducto hepático, como están viendo ahí abajo, o a veces puede ser por el conducto de Luschka. Pero esto, los cirujanos, cuando tenemos una bilirragia posoperatoria después de una vesícula, decimos es un cístico. Y cuando vemos que no es el cístico, decimos es un Luschka. El cístico está bien porque es lo más frecuente, pero el Luschka es realmente raro. Por lo tanto, paremos de hablar de conducto de Luschka o conductos segmentarios, que realmente es mejor terminología. Acá les muestro siempre, y siempre muestro la misma foto porque tenemos tratados más de 300 reparaciones de vía biliar y tengo solamente un Luschka para mostrar. O sea que fíjense que no es algo muy frecuente, que es lo que ven ahí no es la vesícula, sino que es la colección que tenía con el drenaje y el segmento que desemboca en la vesícula. Esto es extremadamente raro. Lo que es un poquito más frecuente es otro conducto que pasa muy cerca de la vesícula, que durante la colecectomía uno puede dañarlo en forma lateral. Colección, se hace el drenaje percutáneo, en el drenaje percutáneo, si ustedes le inyectan, viene bilis, le inyectan y ahí sí pueden ver que se llena la vía biliar y se llena el conducto, y esto sería el único caso de conducto de Luschka que con un tratamiento de bajar la presión intraluminal con papilotomía, stent o stent más papilotomía, depende de lo que el endoscopista, que lo vean o que lo puedan ver incluso en el intraoperatorio, esa marquita que ustedes ven ahí. Pero estos realmente son episodios raros. La otra cosa que es importante en el posoperatorio inmediato de lesión de vía biliar es hacer un buen mapeo de la anatomía, ya sea por algún catéter que hayan puesto o con una buena colangioresonancia. Pero acá me quiero detener un poquito en algo que es importante, y en lo que me refiero para prestar atención es el tema de delinear bien la anatomía. Porque ustedes ven acá y dicen, bueno, la reparación no es tan difícil, pero fíjense la visión lateral del mismo caso, donde claramente se vuelve bastante más complejo. O sea que hay que hacer una buena visión anatómica. A veces, a pesar de que una visión anatómica puede haber respuestas paradojales y tiene que prestar atención. Por ejemplo, este es un caso de nuestro grupo, donde tiene una bilirragia que requiere un drenaje percutáneo. Yo dije, esto es un problema del cístico, no paraba con los días, primero no hay que volverse loco, hay que esperar un poquito que descienda solo, generalmente desciende solo, no hay que hacerle nada, pero acá seguía viniendo bilis, entonces yo dije, listo, hagan papilotomía endoscópica. Le hicieron papilotomía endoscópica como yo había indicado, le pusieron un stent endoscópico como yo había indicado, y el paciente aumentó el débito, no disminuyó. Entonces dije, ojo, ¿no será que falta el hepático derecho? Entonces, lo que hicimos fue, después de una colangioresonancia, hicimos la punción. En la punción lo que vimos es que el hepático derecho desembocaba en el cístico o el cístico en el hepático derecho, y entonces el stent plástico lo que hacía es empeoraba la bilirragia. El tratamiento en este caso fue sacar el stent plástico, esperar, y curó. Si no hubiera curado, habría que haber drenado la vía biliar en forma endoscópica o percutánea el hepático derecho para canalizar. O sea que el criterio es algo importante. A veces también la lesión se acompaña de lesiones vasculares. Cuando estas lesiones vasculares son mayores, portales o de la arteria, realmente son cuadros terribles, por suerte muy poco frecuentes. Lo que sí es frecuente es la lesión asintomática en general de la arteria hepática derecha. ¿Y por qué? Porque pasa muy cerca de la vesícula, por lo tanto, anatómicamente es muy probable que haya una lesión. ¿Por qué es asintomática? Porque en general la lesión del conducto, la arteria hepática derecha, se suple la vascularización por un shunt
que es muy frecuente entre la arteria hepática izquierda y la derecha a nivel del ilio. Y esto es importante porque la vía biliar se nutre exclusivamente de la arteria hepática, no de la vena porta. Por lo tanto, si ustedes cortan este shunt y dejan sin vascularización, por ejemplo, por una hepatectomía izquierda, por ejemplo, en una reparación alta de la vía biliar, ustedes pueden llegar a tener una estenosis de la anastomosis aunque la hayan hecho con muy buena calidad. Por lo tanto, es importante, si uno va a hacer una reparación alta, saber si hay una lesión o no de la arteria hepática. Y solamente se puede saber con una arteriografía, pero ya no es necesario, esto es un estudio viejo, sino se puede hacer con una angio o resotomografía. O sea, una angiotomografía o una angioresonancia. Entonces, ¿por qué? Porque no sirve hacer un Doppler, porque va a tener sangre la arteria hepática. Necesitarían un ecodoplorista de mucho nivel que vea el retardo, pero por lo menos en nuestro medio eso no existe. En definitiva, lo que tenemos que hacer es parar la cosa, enfriar la cosa para poder hacer la reparación definitiva. Este paciente es un paciente que el cirujano le hizo con hook, le cortó el hepático izquierdo, le cortó el hepático anterior derecho y le cortó el hepático posterior derecho. O sea, hizo 3 en 1. Y como fue con electro, lo que hicimos fue drenarlo, enfriar el cuadro y después se hizo la reparación en un segundo término. Entonces, lo interesante de todo esto es que los procedimientos minoinvasivos hoy no solo sirven para temporización y después tratamiento definitivo, que es el hepático yeyuno, sino, depende, si hay una estenosis total o compleja, irán hepático yeyuno, pero si la estenosis es parcial y hay algo de pasaje, el tratamiento puede ser endoscópico percutáneo. Y ustedes dirán, no, no es así, etc. Bueno, hay un programa ahora que no sé si lo usan, es interesante, a mí me lo enseñaron mis fellows, que está toda la bibliografía de determinado tema, y cuando uno pone surgical, endoscópico, percutaneous, definitive treatment, pasan estos papers que están todos relacionados entre sí. O sea que hay data suficiente. En la data, primero, este trabajo también del grupo de Van Gulik, yo soy muy admirador del grupo de Van Gulik en muchas áreas de cirugía biliar y pancreática, ellos en un estudio del Annals of Surgery 2017 comparan a 20 años los resultados después de cirugías de reparación, tanto endoscópica, radiológica o quirúrgica, y no ven diferencias significativas, principalmente entre radiológica y quirúrgica. Por lo tanto, cuando se hace una buena reparación, todo es interesante. ¿A qué me refiero? Bueno, después de una colecistectomía, por ejemplo, el paciente se hizo una colecistectomía laparoscópica, tiene bilirragia, se drena la vía biliar. Por supuesto, la bilirragia al drenar desde adentro se cura, pero se cura con estenosis en el 100% de los casos. Al curarse con estenosis, después hay que dilatar con balón con este resultado final. O, por ejemplo, en casos más complejos, lo que hay es una lesión del hepático derecho. Entonces, con una bilirragia, lo que hacemos es drenamos el hepático derecho, tratamos la bilirragia y después dilatamos con este resultado. O a veces la cosa es más compleja, como este chico de 11 años, cada vez hay más chicos más jóvenes que reciben colectomía y más jóvenes con lesión quirúrgica. Este es el chico más joven que yo he tratado con lesión quirúrgica, después tengo varios de 14, 15 años, pero este de 11 es el más joven. Aparte, no iba a decir el apellido, pero no voy a decir el apellido. Este chico tenía una colección posoperatoria, se hizo drenaje, venía bilis. Cuando le muestro al cirujano pediatra que lo operó, un buen cirujano pediatra, dice, ¡ay, qué suerte es el cístico! Yo le digo, fenómeno, si no fuera porque no le veo el hepático derecho, y para dejarlo tranquilo, digamos, al hombre. En la resonancia, que hay que hacerlo complementario siempre, se ve que falta el hepático derecho, y poniéndole más presión, ahí se ve el hepático derecho que está como chupado los dos hacia donde estaba, seguramente tironeando, ahí lo cortó el hepático derecho. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con este chico de 11 años? Le drenamos la vía biliar derecha en forma percutánea, el alambre se fue hacia el subfrénico, lo sacamos por donde estaba el catéter que tenía el drenaje subfrénico a través de la piel, le volví a meter el alambre lo pusimos hacia distal, después tironeamos y rehicimos la vía biliar, a través de ese alambre le pusimos un catéter y curó con
estenosis, dilatamos con balón y ese es el resultado final. Y ustedes dirán, pero hay que ver cómo le va a este chico de 11 años. Bueno, este chico de 11 años ahora tiene 18 años, juega en las inferiores de Vélez Sarsfield, pega en la colangioresonancia, está totalmente curado, y yo espero que sea un futuro Messi y que siempre no recuerda al cirujano que lo rompió, pero recuerda al cirujano que lo reparó. Pero eso va a faltar unos años a ver si es un nuevo Messi o no. A veces, y hay una cosa interesante en las que son lesiones de vía biliar, este es un paciente que le hicieron, el mismo cirujano le hizo 2 lesiones en 2 cirugías. Es fantástico. ¿Qué le hizo? Primera cirugía le hizo una lesión del hepático derecho. Lo reopera. En vez de drenarlo, en vez de tratarlo con todo lo que le dice, lo reopera. Cuando lo reopera, no le repara la lesión de la vía biliar derecha, pero le pone un KER en una biliar superfina izquierda y colédoco. Entonces, este fue uno de los primeros pacientes que nosotros hicimos estos procedimientos mini-invasivos en lugar de operar. ¿Por qué? Porque yo dije, no, lo quiero drenar porque yo no sé si le tengo que hacer un hepático yeyuno a la derecha, un hepático yeyuno a la izquierda o bilateral, porque puede taparse cualquiera de las dos cosas. Entonces, lo que hicimos, ahí se ve el hepático derecho que está desconectado, entonces lo que hicimos fue, ven que le falta a la derecha ahí, ¿no es cierto? Está el KER que le puso el cirujano, muy bien puesto el KER, pero en una vía biliar súper fina que no lo necesitaba, porque esa es la parte que no había roto en la cirugía inicial. Entonces, acá lo que hicimos, y en el drenaje subfrénico, fíjense cómo se tenía el hepático derecho. Entonces, lo que hicimos fue, drenamos el hepático derecho, caímos a la cavidad, nos metimos en el conducto, en el tubo en T, en el trayecto del tubo en T que había puesto el cirujano, sacamos el alambre a nivel de la pared, esto para que vean que nos encanta hacer estas cosas medio raras, no es una vez y no lo hacemos mucho, volvimos a ponerlo hacia abajo, hacia distal, después lo que hicimos, una vez que habíamos hecho eso, lo tironeamos para que se enderezara, le pusimos un drenaje percutáneo, le sacamos el tubo de KER, y después que le sacamos el tubo de KER, y por supuesto curó la bilirragia, etcétera, con estenosis, lo dilatamos con balón con este resultado. Diciendo, después vemos si le tratamos un lado, el otro lado o el otro, y nunca se estenosó. Entonces dijimos, esto por ahí funciona, hacerlo así, y ahora mucha gente está haciendo lo mismo. Pero el balón no es lo único. Uno puede colocar múltiples stem plásticos, la técnica de Costamagna, pueden poner stem metálicos totalmente recubiertos y removibles, o pueden poner stem biodegradables, que a nosotros nos gusta mucho, lo hacemos desde el año 2011. En 2016 publicamos este estudio multicéntrico de 3 centros europeos y nuestro centro en Argentina, con 107 pacientes tratados con stem biodegradables. A veces cruzamos los límites. Por ejemplo, este paciente con una estenosis total de la vía biliar, no podemos cruzar los clips que estaban en la vía biliar, junto en un rendezvous con los endoscopistas pasan el alambre pero no pueden hacer, tomamos el alambre nosotros a nivel percutáneo, a través de la piel, le ponemos un balón y fíjense cómo se abren los clips con el balón. Este paciente anduvo muy bien un año y medio se reestenosó y le hicimos una hepático yeyuno anastomosis. O sea, no hay que enamorarse con las técnicas. Si andan bien, si andan mal, hay que cambiar. A veces también cruzamos los límites. Por ejemplo, este era un paciente con bisegmentario, una estenosis de la rama posterior derecha, que lo que hicimos fue, como seguía la bilirragia, una opción era hacerle una resección de los segmentos hepáticos posteriores, pero resolvimos bloquearle la vía biliar y la porta derecha para que él fuera hacia la atrofia. Y por último, ¿qué hacer cuando la hepático yeyuno anastomosis falla? Bueno, a veces lo que falla es una término terminal, esto es más raro porque hoy cada vez se utiliza menos en reparación y se dilata, pero en la hepático yeyuno lo que hacemos es drenamos, dilatamos con balón, en una secuencia que ya tenemos publicada hace bastantes años, y esperamos el resultado, que en general es entre el 65 y 70% de éxito solamente con balón. A veces hay más de una anastomosis, por ejemplo en este caso había una anastomosis derecha e izquierda, y lo que hay que hacer es determinar bien cuál es la que está alterada y la dilatamos y el resto, la del otro lado, la izquierda, la dejamos en paz, que estaba bien. A veces, cuando fracasa la dilatación con balón,
podemos hacer una dilatación sostenida con múltiples stents plásticos. Ahí estamos entrando por la derecha o por la izquierda o en forma bilateral, con resultados que superan al 80%. A veces hay una trifurcación y tenemos que hacer con múltiples catéteres en forma percutánea. Esto lo tenemos publicado con un follow-up muy largo de más de 5 años en el 2020, con un 24% de recurrencia de la estenosis, con un 76% de éxito a largo plazo. Con stent biodegradables en hepático yeyuno tenemos una linda experiencia con un largo follow-up de los pacientes con una tasa de recurrencia de menor al 20%. O sea que realmente es algo muy, muy, muy interesante. Y como veo que se están durmiendo, voy a terminar con el resumen siguiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y muchos centros a nivel mundial están haciendo en la actualidad? Estenosis parciales, estamos haciendo tratamiento mini-invasivo. En estenosis complejas o estenosis totales hacemos tratamiento abierto o laparoscópico, pero tienen que tener experiencia. No es el caso para empezar reparaciones o anastomosis biodigestiva, es una lesión de vía biliar. Y si tiene una estenosis de la anastomosis hepático-yeyunal, no hacer una re-hepático-yeyuno, salvo que esté mal hecha, y intentar hacer una reparación endoscópica. Nada más, muchas gracias.